Saludos, saludos hermanos y amigos. Soy el pastor Pablo Rodríguez Marchante y estoy transmitiendo desde la ciudad de Concord, en Carolina del Norte, Estados Unidos de América, para todo el mundo de habla hispana, a través de la plataforma YouTube y por mi canal Pablo Razona y Medita. En los controles, grabación, corte y edición, Mauricio Corrales. Si este programa le agrada, pues por favor dé un like. Si no se ha suscrito, suscríbase. Y algo muy importante, comparte con otros este programa para llegar a más personas. Esta cápsula la hacemos siempre con el propósito de razonar y meditar en temas del diario vivir y que atañen o forman parte de la vida normal de creyentes y no creyentes también. Lo hacemos de forma poética, anecdótica y bíblica para que cada uno pueda, según sus gustos o su manera de ver programas, pues se sienta bien. Si le gusta la forma poética, pues lo ve de forma poética. Si le gustan las anécdotas, pues así. Y si no, desde el punto de vista bíblico, mayormente para los creyentes. Hoy, hoy voy a tratar el tema de el chisme. El chisme, hace tiempo que había pensado en tener este tipo de programa y por alguna razón u otra fui dejándolo y hasta que hoy he decidido tratar este tema que, aunque casi nadie reconoce que lo practica, son muchas las personas que realmente practican el chisme en este mundo. El chisme, según el diccionario real de la lengua española, dice que es noticia verdadera o falsa con que se pretende predisponer y o indisponer unas personas con otras o se murmura de alguna. Notemos que el chisme puede ser verdadero o falso. No creamos que el chisme solamente es de cosas que son falsas. Puede haber chisme que son de cosas que ocurrieron verdaderamente. Y más adelante vamos a ver por qué digo esto. El que practica el chisme es un chismoso, no cabe otra duda. Por lo tanto, es un calificativo bastante despreciable. Todos de alguna u otra manera hemos sido objeto de algún tipo de chisme en algún momento de nuestras vidas contra nosotros. Pero también, quizás sin darnos cuenta o dándonos cuenta, también hemos sido propagadores de un chisme, ojalá que nunca iniciadores del chisme, y ojalá no todos hayamos creado o divulgado algún tipo de chisme que afecte a otra persona. Porque realmente casi siempre el chisme afecta a terceras personas. A veces uno cree que es inocuo, pero no. El chisme siempre deja los efectos. Y aunque después se aclare, suponiendo que sea falso, de que no fue cierto, se queda la duda en un gran porcentaje de las personas que escucharon aquel chisme. Hay, hay tres elementos importantes en el chisme, o tres vías. El chismoso, el que contó el chisme original, el que lo divulgó y, por supuesto, la persona afectada. Así que vamos a entrar de inmediato en este tema sobre el chisme. Este poema lo titulé Mal Oficio y es referente al chisme. Y dice así: ¿por qué contar lo que asistí sin que nadie preguntara? ¿Por qué sin haber visto nada repites lo que te dijeron como si todo lo que acontezca tú lo abarcaras, cual si fueras de buena paga un pregonero? El chismoso es detestable y la gente así lo esquiva. Al chismoso le rehuyen por contar lo que aún ni sabe, y aunque para él esa actitud es atractiva, en ningún grupo de personas honestas cabe. Los chismosos con sus chismes
siempre van de trae y lleva. A todos les cuenta qué, cómo, cuándo y dónde está. Al desprecio casi siempre, por lógica lo conlleva, y al ostracismo barato, seguro lo llevará. Durante muchos años, 41 años para ser exactos, mi familia y yo vivimos en el mismo lugar, en la misma casa, en el mismo vecindario, y ya llega un momento que uno conoce a todos los vecinos, a todas las personas, y más en los países latinos. Aquí en Estados Unidos es posible que uno no conozca al vecino que vive cerca, pero usualmente en los países hispanos siempre uno conoce a los vecinos aunque vivan incluso no en la misma cuadra. Precisamente ayer o anteayer mi esposa me dijo que se había acercado una vecina y le había dicho, ¿usted es la vecina mía? Y ella dijo, sí, y fíjese que no se habían visto y llevamos acá más de 3 años. O sea que no es muy usual. Pero en el caso de Cuba, mi país, pues se le llama vecino a todos los que están alrededor. Y esta anécdota que le voy a contar es real. Hubo una época que yo no tenía automóvil y la mayoría de los que vivían en ese reparto o comunidad o vecindario, como le queramos llamar, no tenían tampoco. Otros tenían, pero por el precio y la dificultad para el combustible, pues realmente lo utilizaban solo los domingos para llevar a la familia a la playa, a la iglesia o a visitar a cualquier familiar. De tal manera que la mayoría utilizábamos los ómnibus o las guaguas, como decimos en Cuba, o el bus, como se dice en otros lugares. Había una señora que vivía, por supuesto, hoy sí no voy a mencionar nombre porque es un delicado tema sobre el chisme, y ella tiene familiares. Y esta señora vivía en la cuadra anterior a la nuestra, pero de la parada del ómnibus, de la guagua, del bus, a mi casa, era casi obligatorio pasar frente a su casa, a no ser que uno diera una vuelta mayor por otras cuadras. Y yo, con frecuencia, cuando divisaba desde la parada que ella estaba en el portal de su casa, que usualmente se pasaba gran tiempo en el portal, pues ella acostumbraba desde que uno venía a 50 metros a preguntarle de dónde venía, cómo le había ido el día, y hacía preguntas a veces incómodas, porque a veces preguntaba dónde consiguió esa camisa o no sé, preguntaba cosas que realmente no había por qué contárselas a nadie ni había que por qué preguntárselas. Y yo pensaba que yo era el único que rehuía a la señora. Yo pensaba hasta un día que cuando voy llegando a la parada del ómnibus, se baja otro vecino. Y después del saludo de rigor me dice, Pablo, una pregunta. Cuando pasaste frente a la casa de fulana, ¿viste si ella está en el portal? Dije, sí, allí está. Dice, caramba, ahora tengo que dar una vuelta de 4 cuadras. Y me eché a reír, digo, ¿por qué? Dice, porque no voy a pasar frente a su casa. Y entonces ahí le confesé que yo hacía lo mismo. Después supe que éramos muchos los que usábamos este método para esquivarla, para evitarla a ella como chismosa. Realmente ella siempre estaba allí y yo siempre me preguntaba, o me preguntaba en aquella época, ¿qué razón tendría esta señora para interesarse en la vida de los demás? Porque a veces preguntaba, ¿supiste de fulano o supiste de fulana que tuvo tal problema? Y esto lo repetía desde su portal, que estaba bastante distante de la calle, o sea que los vecinos, el resto de los vecinos, oía la pregunta y escuchaba la respuesta que uno daba también. Realmente nunca llegué a una conclusión de por qué lo hacía, pero sí supe que, porque en este vecindario que nosotros vivíamos, realmente era un lugar exclusivo, ahí vivían militares,
doctores, profesionales, periodistas, actrices, artistas, y bueno, algunos como yo que éramos, bueno, yo era el único pastor que vivía en esa zona, pero eran siempre personas que tenían cargos altos, incluso hasta en el gobierno. Y había un productor o un escritor de un programa humorístico de la televisión que le puso a un personaje de su programa el nombre de esta señora. Y eso fue la comidilla de todo el barrio, de que este hombre había puesto el nombre a esa mujer del programa que era chismosa por el nombre de esta persona que realmente era chismosa también. Debemos evitar por todos los medios el chisme, porque realmente es peligroso, porque hay veces que se puede cometer un error al transmitir un chisme que no es real o que puede ocasionar un problema entre matrimonios, entre otros vecinos, entre la comunidad. Así que Dios nos libre de vecinos chismosos y nosotros que tampoco tengamos este oficio. En Proverbios 18:8 dice lo siguiente: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Sabe que el chismoso tiene un arte en ocasiones de transmitir el chisme de una manera tan profesional? Claro, porque lo practica, de manera tan profesional que lo hace hasta atractivo aún para aquel que no practica el chisme, porque casi siempre entra de una manera sutil para llamar la atención. Es como la persona que está vendiendo un producto, un vendedor, y trata de entrar con lo bueno del producto, o un periodista que pone un título majestuoso para que el lector se interese, o el vidente o el radioyente se interese, y total, al final a lo mejor ni es interesante lo que dijo. Y en este caso el chismoso también trata de acomodar sus palabras de una manera suave y que penetren bien en nosotros para que sea llamativo el chisme. En Proverbios 26:26 dice: aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Ahí está refiriendo al chismoso, que a veces tiene una labor de descubrir un secreto y muchas veces queda como un héroe aparentemente, pero para la persona a la cual ha descubierto el secreto, pues es una persona indeseable. Y casi siempre llega el momento que el chismoso es mal visto por toda la comunidad. Aunque aparentemente le escuchen el chisme, casi siempre hay un desprecio por detrás de ellos. En Proverbios 16:28 dice: el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Sabe que hay personas que se dedican a transmitir chisme? Y no quiero decir a inventar. Puede que haya algunos que hasta lo inventen, pero otros lo transmiten para separar a los amigos, para separar a los vecinos, para separar a los familiares, para separar a los hermanos, en fin, para ser destructor de personas que se llevan bien, se quieren, se aprecian, y una vez que entra un chisme, que se descubre un chisme o se transmite un chisme que agrede a una de estas personas y que emana de la otra, por supuesto que va a haber una desavenencia, y por eso aparta a los mejores amigos, según el proverbio del sabio Salomón. En Proverbios capítulo 10 y versículo 18 dice que el que propaga calumnia es necio. Cuando un chisme es verdadero, vamos a ser un poco tolerantes, a lo mejor dirá: bueno, realmente sucedió, realmente ocurrió, y yo lo que estoy dando una noticia sencillamente,
y es una manera sutil de amortiguar un poco el chisme. Pero cuando es una calumnia, ahí dice que es, yo creo que es, no sé, es un necio el que ha transmitido y un necio el que lo ha creído también. En Mateo 5:11 dice, somos bienaventurados cuando dicen todo mal de nosotros mintiendo. Mire, la ventaja que tenemos nosotros, los seres humanos, cristianos o no cristianos también, quiero aclarar eso, somos bienaventurados, felices, dichosos, cuando dicen cualquier mal de nosotros, cualquier chisme, pero que es mintiendo. Porque a la larga, un día se llega a saber que el que inventó el chisme, el que transmitió el chisme, el que creyó el chisme, es el que queda más mal parado. Hay muchas anécdotas, hay muchas historias de personas que han quedado marcadas de por vida por inventar o transmitir un chisme que después se descubre que todo fue mentira, que fue un invento. En primera de Timoteo capítulo 5 y versículo 13, el apóstol Pablo, cuando le escribe al joven Timoteo, su discípulo, y al cual tenía casi como un hijo, le dice refiriéndose a las viudas. Ustedes saben, déjame aclarar esto, hubo una época en la historia de la humanidad que el huérfano y la viuda eran vistos como personas muy especiales. ¿Sabe por qué? Porque no era muy usual que una viuda se volviera a recasar. No era usual que esto ocurriera. Y por eso las viudas estaban en sus lugares. Las que eran de iglesia, pues en iglesias. Y las que estaban en otro lugar se mantenían viudas por mucho tiempo. Claro, eso con los años fue cambiando. Pero Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice, y también aprendan a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran. Bueno, esto fue dicho para las viudas, pero realmente hoy en día no hay que pensar en las viudas, puede ser cualquier persona, esas personas que andan de casa en casa, transmitiendo lo que escucharon en la casa anterior. Yo conozco, y estoy seguro que ustedes también conocen personas de esas, que llegan a un lugar, le cuentan algo y van de casa en casa, según las circunstancias, transmitiendo lo que le acaban de decir. Así que el apóstol Pablo habla bien claro sobre esto, que les aclare que aprendan a no ser portadores de chismes. Eso es lo que la palabra de Dios refiere, entre otras muchas cosas, sobre el chisme. Oremos. Señor y Padre, gracias te damos en este momento por este tema que hemos tratado, un tema desagradable como es el chisme. Líbranos tanto de ser objeto de chismes como ser portadores de chisme también. Y que nosotros aprendamos a evitar también el que nos vengan a contar cosas que no necesitamos saber. Te lo imploramos en el nombre de Cristo tu Hijo. Amén. Queridos hermanos y amigos, todos sintonizantes, déjeme decirle, aprendamos también, cuando no somos nosotros los que estamos envueltos en el chisme, ni nos interesa el chisme, y venga un chismoso a contarnos eso, pues le digamos, no me interesa, y lo vamos a desarmar inmediatamente y quizás cooperamos a que haya un chismoso menos en este mundo. Así que hasta la próxima y que Dios le bendiga.